Buenos días. Tienen que apagar todo. Bueno, buenos días a todas y todos. Meli, andás por ahí, no te tengo en mi cuadradito, pero ahora, Sí, André, buenos días, por acá estoy. ahí está. ¿Acá tengo sonido? Sí. Ah, bueno, ahora me veo yo. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Tienen que apagar los sonidos de todas las compus. Bueno, ahí me pongo la galería para poder verlas y verlos. Eh, Mi nombre es Andrea Gers, coordinadora del equipo de psicopedagogía del Centro de Salud 13, y le damos la bienvenida a todos y todos nuestros compañeros que hoy están acá para compartir un nuevo espacio de formación. Estamos muy felices y muy orgullosas de cómo este curso que armó el equipo se pudo producir. Como habrán visto en los cronogramas, tenemos participantes referentes internacionales en la materia. Lo que nos mueve a hablar de este tema hoy, de la educación inclusiva y estos puentes que entre salud y educación debemos construir, tiene que ver con esta resistencia después de la Declaración de Salamanca, ya hace 30 años, que debiera ser política de los países y que los países se comprometieron a que la educación inclusiva, una educación para todos, sea posible. Y esto viene resistiendo mucho por diversas razones, más profundas o más superficiales, de políticas, de concepciones docentes, de miradas sobre la discapacidad. Así que bueno, hoy me permito hacer esta breve introducción para después darle paso a Melina Arias, a nuestra invitada de hoy. Em, pero sí, por ahí abrir con una frase que dijo Carlos Clear, que fue quien cerró nuestro curso anterior, que él dijo que la educación no sea humillación. Me pareció fuerte como frase. Creo que ilustra esta necesidad de que diagnósticos, dificultades, distintos trastornos en algunos casos, como se llaman, problemas en el neurodesarrollo, no se conviertan en un lugar cuando la educación y la salud se juntan en un obstáculo que se ponga sobre el niño y se sospecha sobre su condición, sino poder mirar, y este es el enfoque de nuestro curso, la discapacidad desde el punto de vista de su lugar funcional en un contexto, y de cómo podemos desde salud y desde educación tender esos puentes para que esto se transforme en bajar barreras, en generar oportunidades, en una educación que de verdad sea para todos y todas, más allá de su condición física, social, médica, eh, cultural, de todo tipo. Así que esa va a ser la mirada y el enfoque de nuestro curso, como lo viene siendo, desde una perspectiva de derechos. Y bueno, invitamos a una referente a quien personalmente le agradezco haberme abierto la puerta en su momento a esta mirada sobre la educación inclusiva, que es Melina Arias. Les voy a presentar a Melina desde la parte curricular. Melina es magíster en psicopedagogía clínica por ITEAP, Málaga. Es licenciada en psicopedagogía por la Universidad de El Salvador. Actualmente, y como un cargo nuevo, es supervisora de educación inclusiva, que es un cargo concursado en la Dirección General de las Escuelas de Gestión Privada. Es asesora externa de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y familias en tema de discapacidad. Es asesora en educación en la articulación con organismos de salud y de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es psicopedagoga clínica de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. Se ha desempeñado como miembro de equipos de orientación en escuelas de gestión estatal y privada y ha creado y coordinado el área de educación inclusiva en nivel secundario en una escuela privada de Cava. Ha sido miembro del equipo técnico de la Dirección de Formación Docente del Ministerio de Educación de la ciudad y asesora en la gerencia operativa de equipos de apoyo a escuelas de la ciudad en gestión estatal, interviniendo en situaciones de crisis y de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y algo que no dice en su currículum escrito, pero que nosotras en la residencia la conocemos a Melina, es su generosidad para compartir sus saberes y su disposición siempre para una consulta, un problema, una situación crítica que se presente con algún niño o niña en situación de riesgo. Así que, Meli, te agradecemos enormemente tu presencia hoy
Y agradecemos a todos ustedes también por acompañarnos de nuevo. Algunos de ustedes están nuevamente aquí. Algunas compañeras del CESAC que se han sumado este año y que nos alegra un montón tenerlas. Y bueno, que disfrutemos. Hoy lo raro es que, bueno, como hubo un cambio de día y eso les pedimos disculpas, pero Meli estuvo enferma y no queríamos perdernos la oportunidad de tenerla. Pero por eso por ahí no somos los que vamos a hacer, de la cantidad de personas, pero esto va a quedar grabado para que aquellas personas que hoy no pudieron estar lo puedan ver, ¿sí? Así que bueno, Meli, no te saco más tiempo para que te aprovechemos. Gracias otra vez. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, André, también por la generosa presentación y siempre es una alegría y un placer poder eh, compartir con ustedes y con los diferentes equipos a lo largo de los años. Para quedarme tranquila, se escucha bien. Tengo los audífonos porque hay un ruido ambiental, hay una obra en la esquina, así que este, para no recibir tanta interferencia. Bueno, la idea es poder acompañarlos en esta mañana, un tiempo para poder volver a poner sobre la mesa algunos conceptos que son nodales en relación a la construcción de la mirada de la educación inclusiva, que como bien traía Andrea, tiene que ver con un enfoque, con una perspectiva centralmente de derechos humanos. Desde ese lugar pensamos la educación inclusiva y después poder profundizar sobre algunas de las normativas con foco más centralmente en la ciudad, si bien algunas tienen jerarquía nacional en términos de leyes o resoluciones. Eh, y después poder abrir un espacio de preguntas, de intercambio, entendiendo que todos desde algún lugar en educación o en salud somos corresponsables en el fortalecimiento de las trayectorias de los niños, niñas y adolescentes que acompañamos. Bueno, avanzamos. Debería correr la presentación. Esta diapositiva que la usamos siempre, y yo siempre hago la broma que May Linescomp la sigue usando, y él tiene más de 80 años y es un referente reconocido en educación inclusiva, pero eso es una imagen que de alguna manera nos permite ir viendo cómo también en el sistema educativo y como sociedad, hasta en las normas que se han ido diseñando y construyendo, da cuenta de los procesos que ha ido atravesando el sistema, de la construcción de mirada, así como digo, cada recuadro de esa imagen es una foto de contexto y de época en el sistema educativo, ¿sí? Con las respuestas que se intentaron dar, entendiendo siempre desde el mejor lugar y desde las construcciones que se podían hacer en ese momento, que muchas veces en la normativa se ven reflejadas de una manera declarativa, que tiene que ver con hacia dónde quiere ir el sistema y no necesariamente una norma describe la realidad, ¿sí? Dónde estamos parados. Pero el desafío sigue siendo, como traía Andrea al inicio, el que se planteó en el año 1994 en la Declaración de Salamanca, que es poder construir una escuela donde todos puedan aprender, ¿sí? Donde no sea el alumno el que tiene que hacer todo el esfuerzo para alcanzar unos estándares que son comunes para todo un grupo, sino que pueda desde su punto de partida ser validado y acompañado a conseguir progresos en el aprendizaje y por supuesto participación. Pero no podemos perder de vista, Francesco Tonucci siempre tiene estas imágenes, son del año 70, pero parece que el sistema educativo no envejece, mucho no cambia y hay cuestiones que todavía eh, siguen estando en las escuelas que visitamos, que acompañamos, de las que forman parte nuestros alumnos, ¿sí? Ya sea que los acompañemos desde salud o desde educación. Eh, las normativas han intentado dar respuesta, flexibilizar, transformar el sistema que fue concebido para un talle único y que tenía el ideal de homogeneizar, ¿sí? A la población, que también está ligado al surgimiento de un Estado-nación y demás, con los propósitos de ese momento. Bueno, la escuela de hoy sigue teniendo, a pesar de muchos intentos de transformación, sigue teniendo rasgos que son estructurantes y que
salvo la situación de pandemia, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización del tiempo y el espacio escolar, con las propuestas, que todavía hoy persisten con criterios que tienen que ver con agrupamientos etarios, ¿sí? La normativa, la resolución 174 sigue diciendo que el criterio de agrupamiento es cronológico, los chicos se inscriben en las escuelas por el rasgo de la edad. Los formatos siguen siendo únicos. De hecho, en formación docente, los docentes que van a la práctica, en muy pocas ocasiones llevan más de un plan de clase, ¿sí? Para ir a la práctica profesionalizante. Y también es entendible que la complejidad de las aulas ha ido variando y sobre todo después de la pandemia hay demandas que se han multiplicado en las aulas que acompañamos con con la misma disponibilidad horaria, ¿sí? No hay flexibilización de los formatos para el abordaje en la tarea docente, ¿sí? La misma carga frente al curso, más demandas y responsabilidades en términos de administrativos y tema complejísimos si los hay, todo lo que tenga que ver con la remuneración, lo salarial, las condiciones, ¿sí? Eh, pero seguimos, digo, sin desconocer la complejidad, seguimos con un formato escolar que desde lo normativo, sino desde la implementación, porque en las aulas nos encontramos con un montón de docentes que se animan a recrear en condiciones que son sumamente complejas. Pero sí desde lo normativo nos encontramos con un montón si bien ahora en la Ciudad de Buenos Aires hay cambio en el diseño de curricular de inicial y de primaria, con sus más y menos que uno puede estar de acuerdo y con avances y algunas cuestiones que seguramente serán para seguir fortaleciendo, pero nos encontramos con desafíos a la hora de pensar en un aula donde tengamos que pensar en formatos flexibles, donde la enseñanza sea interpelada y donde tengamos que promover aprendizaje, porque si algo tiene que promover la escuela es aprendizaje, ¿sí? No solo socialización. El paradigma de la educación inclusiva, cuando pensamos de qué hablamos cuando hablamos de la educación inclusiva, podemos encontrar un sinnúmero de definiciones. A mí me gusta mucho tomar la definición de la UNESCO o definiciones que tengan que ver con referentes como May Lanscombe, como Tony Booth, bueno, como Gerardo Echeita, que entiendo va a ser parte de este curso de formación. Donde todo el esfuerzo está centrado en corrernos de la mirada del déficit, que es un poco lo que ha venido dando cuenta en los procesos educativos la integración, ¿sí? Donde es el alumno el que tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para eh, alcanzar la misma propuesta pedagógica que está pensada para el grupo etario, para ese año, ciclo. Eh, y además está de alguna manera clasificando los alumnos, ¿sí? Por sus características, por sus condiciones, por dónde están respecto al punto de partida o el punto de llegada general. Eh, la concepción de la educación inclusiva desde un enfoque de derechos lo que hace es justamente centrarse en aquellas barreras que puede ofrecer el contexto para el aprendizaje y la participación de los estudiantes, ¿sí? Eso, aunque parezca menor, cambia absolutamente el enfoque respecto de la enseñanza y respecto del acceso a la educación. En general, a lo largo de los años, la diversidad de alumnos en un planteamiento educativo que es contrario, si se quiere, en el sentido que ha construido la sociedad en esta época para lo que es la educación inclusiva, justamente las diferencias estaban vistas como desafíos, como amenazas, como situaciones que se vuelven dilemáticas y en realidad la educación inclusiva lo que viene a invitarnos es a poder plantear eh, la innovación como mejora, ¿sí? En las prácticas educativas.
Uno de los conceptos que contribuye en la reflexión en el cambio de mirada tiene que ver eh, con que justamente no sea los déficits de los alumnos los que definen las oportunidades de aprendizaje que podemos ofrecer o construir, ¿sí? Muchas veces nos encontramos a lo largo del sistema educativo en diferentes situaciones eh, docentes o profesionales que incluso dicen, bueno, este alumno con esta condición, tal o cual contenido no lo va a poder trabajar, ¿sí? Que son decisiones o definiciones que se hacen a priori, muchas veces sin haber construido conocimiento sobre ese alumno. A veces está llegando a la escuela y la escuela recibe los informes y empieza a construir una mirada sobre ese alumno, pero no necesariamente tiene conocimiento acerca de cómo es que aprende, cuál es su punto de partida, ¿sí? Si hay desafíos que se presentaron en la construcción del conocimiento, pero a veces solo con la llegada del diagnóstico todavía nos podemos encontrar en el sistema profesionales de la educación o de la salud que se posicionan anticipadamente o escuelas que convocan al inicio de año, bueno, este año está en cuarto año y las materias son más abstractas, seguramente va a haber que hacer recorte de contenidos, pensemos sobre cada planificación sin siquiera haberle ofrecido y accesibilizado, ¿sí? Los contenidos antes de pensar en una poda de los mismos. Pensamos en función de las normativas y del enfoque de la educación inclusiva, que justamente de lo que se trata es de garantizar el aprendizaje y la participación, pero en la Ciudad de Buenos Aires todavía tenemos una gran vacancia en relación a un paso previo que tiene que ver con la presencia de los alumnos con discapacidad o con alguna condición específica en las escuelas, sobre todo en las escuelas que dependen de gestión privada, ¿sí? Por el tipo de matriculación, por los procesos que se llevan a cabo de admisión, porque en gestión estatal, con la inscripción en línea, hay otros criterios que rigen, ¿sí? Que son los que están en el reglamento del sistema educativo para la matriculación de los alumnos. Pero no solo acceder a una escuela de nivel o una escuela común es complejo para los alumnos y las familias de personas con discapacidad, sino que también a lo largo del proceso de escolarización pueden ofrecerse desafíos y obstáculos que también impiden la rematriculación, ¿sí? La continuidad o las trayectorias completas y continuas como de alguna manera reza la resolución 174, ¿sí? Eh, Digo, esto forma parte de la realidad local, pero entiendo que también en función del conocimiento y de articulación con otros colegas de otras jurisdicciones, lo que pasa también y recibimos a través de las noticias, es un poco la foto que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Muchos de los argumentos para no matricular a un alumno con discapacidad tiene que ver con esto, con estar todavía posicionados en el paradigma del déficit, donde se cree que ese alumno tiene que alcanzar lo mismo que el resto, ¿sí? Entonces, en términos de objetivos de logro, se piensa que puede haber un padecimiento, eh, todo esto desconociendo que hay un trabajo institucional para promover esas trayectorias. Otras cuestiones que tienen que ver con la no preparación, que es verdad, en las últimas pruebas aprender, los propios docentes son los que en su gran mayoría han expresado que requieren formación en todo lo que es el paradigma de la educación inclusiva y también en el tema de tecnología, pero uno de los factores, uno de los ejes en donde reclaman formación, y eso es responsabilidad del Estado, tiene que ver con la educación inclusiva. Bueno, hacia dónde queremos ir, esto que insistimos mucho y que está extractado del índice de inclusión, que es un documento que lo escribe Tony Wood, lo traduce Gerardo Echeita, que ustedes van a disfrutar de él, seguramente lo conocen, lo han escuchado, nos hemos formado mucho con su bibliografía también.
Y el índice es un instrumento que como psicopedagogos y desde educación o de salud tenemos que conocer porque es un instrumento que promueve la mejora y el cambio para la mejora en las instituciones y que a veces se aplica como instrumento de evaluación puramente, pero en realidad es un instrumento de exploración, de conocimiento, de las dimensiones de las culturas, las políticas y las prácticas dentro de una institución y que puede proveer ejes de análisis, ¿sí? Para tomar decisiones y armar un plan estratégico para la mejora institucional, ¿sí? La inclusión eh, educativa no es algo que se construya de hoy para mañana, es un proceso continuo y, y mucho tiene que ver con empezar a pensar y a diseñar la reorganización institucional que requiere una escuela que sea cada vez más inclusiva y que pueda promover el aprendizaje de todos los alumnos. En esta oportunidad estamos haciendo foco y un recorte en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, pero la educación inclusiva tiene que ver con todos, ¿sí? Y todo significa todos, dice la UNESCO, ¿no? Esta cuestión de alumnos que son migrantes, la diversidad cultural, alumnos que tienen, que están en situación de duelo, que están con alguna situación transitoria, alguna cuestión que tenga que ver con padecimiento de salud mental, alumnos que tienen altas capacidades, o sea, toda la diversidad que nos podemos encontrar lingüística, todas las diversidades que nos podemos encontrar en las aulas. Y el desafío para la escuela hoy sigue siendo este, que tiene que ver con garantizar el derecho a la educación en las mejores condiciones, ofreciendo una propuesta pedagógica que no es la misma para todos, tampoco es 35 propuestas si tengo 35 alumnos, pero sí una propuesta que sea cercana y que promueva los aprendizajes, que le permitan después una inclusión social. Esto es lo que traía, es uno de los artículos de la eh, Declaración de Salamanca del año 94, que tiene más de 30 años, donde fue un documento vinculante a muchas de las políticas de Estado en su momento, pero que a lo largo de los años ha tenido, como todos los declives que tienen las políticas educativas a lo largo de la historia, ¿sí? Ha tenido diferentes vaivenes, eh, pero el desafío para los estados sigue siendo cómo ofrecer esta oportunidad de satisfacer necesidades básicas de aprendizaje, no solo a los niños, niñas, adolescentes, sino también a los adultos, pero por supuesto hay una franja etaria que tiene más riesgo de vulneración y de exclusión. Y, y esto a lo largo de los años uno puede ir viendo que hay promesas en relación a la inclusión que para muchas familias se vuelve eh, una cuestión vacía, ¿sí? Porque no encuentran en sus hijos la posibilidad o de matricular en la escuela que eligen o de que las trayectorias puedan volverse completas y continuas. Y no hablo únicamente de las escuelas de nivel, a veces es muy difícil también encontrar vacante en una escuela especial cuando las familias eligen esa modalidad y nos hemos encontrado en la ciudad con alumnos que no encontraron vacante, que no hubo forma de que sean alojados y la respuesta ha sido un centro educativo terapéutico, ¿sí? Eso es parte de lo que, si bien son situaciones excepcionales, pero cada niño, cada adolescente cuenta y es objeto de nuestra preocupación. Eso describe de alguna manera la foto en relación a que hay desafíos que siguen siendo pendientes. También hay alumnos que en nombre de la educación inclusiva y el entendimiento que tiene alguna institución o comunidad respecto de esto, hay alumnos que están en una escuela, no son parte, no aprenden, están padeciendo y también cabe la pregunta de si eso es estar en un proceso de educación inclusiva, si es una trayectoria que realmente atiende a todo el desarrollo integral de ese niño, niña o adolescente. Quiero chequear la hora porque quiero llegar a las normativas. En relación al cambio de mirada, eh,
hay cuestiones que son nodales y que tienen que ver con el modelo social de la discapacidad y pensándolo específicamente en relación a las trayectorias educativas, nosotros tenemos referentes valiosísimos de nuestro país que han pensado sobre eh, qué son las trayectorias educativas y su doble dimensión de implicación, donde no solo sopesamos lo singular, sino que esa trayectoria entra en relación con las condiciones institucionales donde tiene lugar. No da igual que un alumno haya tenido esa maestra de primero, que estuvo de primer grado, que estuvo cercana, que atendió a su proceso de alfabetización, que hizo la pregunta con esa familia, si había que hacer o no una consulta en algún momento, si algo estaba sucediendo en orden a su proceso y generó los apoyos institucionales que fueran necesarios, las articulaciones con otros equipos que fueran necesarios. Pero en discapacidad la mirada es en ese sentido, ¿sí? No pensar en que lo singular determina, ¿sí? Sino los puntos de partida, la cuna donde un niño nace, muchas veces termina definiendo cuál va a ser su recorrido por el sistema educativo y esta transformación de la mirada en discapacidad también nos interpela acerca de cómo miramos los estudiantes, ¿no? Y tiene que ver con qué pasa en el contexto, con cómo construimos contextos que sean accesibles, donde no se termine poniendo y subrayando las cuestiones que aparecen como déficit, sino que justamente la persona pueda ejercer plenamente sus derechos. Uno de los conceptos centrales también para el enfoque de la educación inclusiva tiene que ver con el reconocimiento de las barreras, ¿sí? A veces cuando pensamos en la trayectoria de algún alumno en particular, nos centramos en pensar en, bueno, qué va a poder, qué no va a poder, y quizás el primer análisis tiene que ver con los contextos y dónde se depositan las barreras y dónde los facilitadores para esa trayectoria escolar. Este es un concepto que está en el marco del índice de inclusión y lo retoman muchísimos autores, inclusive los que hablan desde la perspectiva del derecho en discapacidad, lo toman para lo arquitectónico como para lo que tiene que ver con lo actitudinal y por supuesto en una escuela todo lo que tiene que ver con la accesibilización de la propuesta pedagógica, con la flexibilización, pero con un paso previo que tiene que ver con eh, cuál es nuestra posición frente a ese sujeto que aprende, si de verdad estamos convencidos de que todos pueden aprender y del rol que ocupamos en la trayectoria de ese niño, niña o adolescente. En el primero y último de los estados tiene que ver con una posición ética frente a ese sujeto. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país adquiere jerarquía constitucional, ¿sí? En términos de normativas, nuestra Constitución sí tiene supremacía sobre cualquier otra ley, pero los tratados internacionales que se ratifican en cada país adquieren la misma validez que la Constitución. De ahí la fuerza que tiene esta ley para nuestro país y sobre todo para el colectivo de las personas con discapacidad. Eh, Justamente la convención retoma, ¿sí? o pone en relieve que el modelo privilegiado para pensar Justo ese a las tema, porque personas yo también con, mandé un mensaje el lunes a la tarde y bueno, si ella me respondió bien. perdón, si alguien se puede silenciar Bien, porque me apareció interferencia. Eh, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad eh, define que el enfoque de abordaje para pensar todas las medidas en relación a la vida de las personas con discapacidad y todos los aspectos que hacen a su vida tiene que ver con el modelo social y tiene que ver con el rol que cada uno, desde los lugares que ocupamos, tenemos para accesibilizar y de construir esas barreras que pueden limitar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Bien.
Hay una resolución del Consejo Federal de Educación, que es la 239. En general es una resolución que se usa para lo que tiene que ver con el abordaje de conflictos, pero me pareció interesante traer que esta resolución, y también está el acta con ISMA, que son dos documentos valiosos a la hora de pensar cómo la mirada de los déficits ha impregnado en las escuelas, las instituciones educativas y de alguna manera ha tenido las prácticas institucionales. Entonces, es posible, sí, en esa imagen que veíamos también de Tonucci al inicio, eh, es posible que estén clasificados los alumnos en relación a los que tienen el diagnóstico o no. Hemos escuchado muchas veces la frase de tengo 20 alumnos y 2 con TEA. Uno puede entender en términos de reconocer que hay alumnos que van a requerir un acompañamiento o no específico, pero eso de alguna manera permite ver cuáles son los lentes con los que se está mirando la situación. La resolución 239 y un documento que sacó el Ministerio de Educación de Nación ya hace varios años sobre los equipos de orientación escolar, eh, trata de focalizar en cuáles son las condiciones institucionales y pedagógicas, normativas que se van a crear y que se tienen que construir, que no están dadas per se, para acompañar la trayectoria, que en algunos casos serán singulares, de alumnos que están en proceso diagnóstico, que presentan desafíos en el desarrollo o que llegan a la escuela con un diagnóstico, una condición de discapacidad. Eh, y hace mucho hincapié en el trabajo en los equipos de orientación para hacer foco en dónde pueden estar las barreras, en dónde pueden encontrarse los desafíos y que en ese trabajo y en general la sinergia para que esas condiciones tengan lugar, tienen un rol central los psicopedagogos, los psicólogos o los equipos de apoyo que están dentro de las instituciones educativas o que acompañan de manera itinerante. Otra de las cuestiones que retoma esta resolución tiene que ver con la perspectiva institucional de abordaje. Y después vamos a ver más adelante que en algunas normativas jurisdiccionales también se retoma este núcleo como eje de intervención, ¿sí? Primero priorizando las acciones institucionales para luego pensar en si hay alguna definición singular o personalizada que realizar sobre un alumno, pero no a priori por la toma de conocimiento del diagnóstico o no a priori la exigencia de una determinación diagnóstica cuando eso corresponde a otra área específica, ¿sí? Que es más a la clínica, a salud y no específicamente en educación. Una de las cuestiones que muchas veces en la normativa también se vio reflejada en relación al paradigma del déficit, que es la exigencia de un diagnóstico para después, desde el espacio educativo, generar las estrategias de acompañamiento. Esto vamos a ver que en la normativa fue cambiando y hoy por hoy no es la exigencia para poder andamiar una trayectoria educativa. Bien, otra de las cuestiones que va a centralizar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene que ver con el diseño universal, ¿sí? Que viene del diseño de la arquitectura, que tiene que ver con edificios accesibles y con todo el diseño, pero si bien hay un enfoque que por ahí es conocido y nosotros tenemos en nuestro país a la querida Silvana Corso, que es quien está certificada en ese enfoque, eh, quizás no todas las escuelas pueden acceder a esa certificación o a ese enfoque que ya viene como más enlatado con todo un diseño prearmado y demás, pero sí los principios del diseño universal permiten pensar cómo diseñamos las estrategias, cómo diseñamos la propuesta educativa, ya partiendo de una base de accesibilidad, ¿sí? En los formatos, en las presentaciones, de una accesibilidad cognitiva también, y
con una diversificación, ¿sí? En relación a cuáles son los formatos en los que los estudiantes pueden también presentarnos o que podemos nosotros recoger evidencias de su aprendizaje, ¿sí? Que no haya esto que hablamos, de que no haya un instrumento de evaluación único, ni un solo formato, ni una sola propuesta, que la información se presente o los contenidos se presenten de una manera diversificada, con pedagogía flexible y demás, pero ya desde que diseño mi clase y no presentando una clase convencional y al final viendo qué tipo de ajuste requiere un alumno en particular, ¿sí? Pensar desde el diseño universal con esos criterios, una clase, diseñarla desde ese posicionamiento, va a reducir probablemente la cantidad de estrategias de personalización de la enseñanza, porque voy a estar garantizando la participación de más alumnos y que si yo hago una presentación sin tener en cuenta estos planos de diversificación. La cuestión del DUA la van a ver receptada también en la normativa nacional y en la normativa local de los últimos 10 años. También otra de los conceptos nodales en relación a las personas con discapacidad y el enfoque de la educación inclusiva tiene que ver con los ajustes razonables, ¿sí? Muchos de los conceptos nodales del enfoque están definidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los que no están del todo claros, en general todas las convenciones tienen a posteriori observaciones generales que va emitiendo la unidad técnica de la ONU, de Organización de las Naciones Unidas, que van ampliando y profundizando sobre alguno de los ejes que toma esa convención. ¿Sí? Pasa lo mismo con la Convención de los Derechos de los niñas y adolescentes, por ejemplo, también. Y en relación a educación, por ejemplo, hay un estudio temático específico que clarifica cuestiones que tienen que ver con a qué hace referencia con la pertenencia a un sistema general, a qué se hace referencia en relación a los ajustes, ¿sí? A las estructuras de apoyo y demás que debe contar una persona con discapacidad. Y ahí justamente los ajustes razonables aparecen como una medida de apoyo singular y específica para una persona y que tienen que aparecer una vez agotadas todas las otras instancias de construcción de barreras para la participación y el ejercicio de un derecho específico de una persona, ya sea en educación, ya sea en el ámbito laboral, ocupacional. Y este es un concepto también nodal a la hora de pensar también cuando tenemos que dar información en relación a un diagnóstico, en relación a alguna condición, ¿sí? O en relación a los espacios en los que tiene que participar un niño o niña adolescente, ¿sí? La accesibilidad tiene que estar garantizada en todos los espacios de participación. Otra de las cuestiones que es centrales en el enfoque tiene que ver con los apoyos y en esto a lo largo de los años uno va viendo que a veces el sistema reduce el concepto de apoyos al recurso humano específico que a lo mejor acompaña a ese niño, niña o adolescente que en nuestra jurisdicción, en las escuelas de gestión estatal, ese apoyo que es más personalizado en algunos casos, pero que en realidad tiene otra concepción detrás y que tiene que ver con la intervención institucional, ¿sí? Y con el fortalecimiento del sistema, lo brinda la modalidad de educación especial, ¿sí? Eso es en gestión estatal. Centralmente su rol tiene que ver con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento de las trayectorias. En gestión privada, las escuelas especiales son una escuela que pertenece a otro dueño, ¿sí? Con lo cual la transversalidad de la modalidad no tiene la misma dinámica que tiene en gestión estatal. Sí hay valiosísimas experiencias territoriales donde escuelas de nivel de gestión privada y escuelas especiales generan experiencias
de articulación, ¿sí? De ateneos, ¿sí? Donde los docentes de una y otra institución pueden compartir estrategia y en algunos casos han generado estrategias de articulación de una trayectoria en el nivel en un turno y a contraturno recibiendo los apoyos específicos en una escuela de educación especial. En este sentido, el rol de los psicopedagogos, de los psicólogos dentro de las instituciones educativas, muchas veces tiene que ver con acompañar a la institución a poder generar la estructura de apoyo, ¿sí? Que no solo son los apoyos específicos o personales que pueden venir o no, provenir o no del sistema, pues también tenemos figuras externas, los acompañantes externos que están en la mayoría de las jurisdicciones y que tienen una normativa específica y que dependen de salud, pero no son esa es una estrategia de apoyo situada y personal, es un recurso humano, pero no tiene que ver con todas las condiciones institucionales que se tienen que generar, donde ese apoyo es uno más en esa cadena de apoyo, ¿sí? Y que muchas veces tiene que ver con generar flexibilidad en los tiempos y en el espacio escolar, en la propuesta pedagógica, y para eso es necesario un diseño estratégico, una planificación colaborativa, compartida y por supuesto la habilitación de los equipos de conducción para que esas prácticas puedan ser en ese sentido. Bien, esto lo paso porque es algo que he ido transversalizando a lo largo de la conversación. La Ley de Educación Nacional, que en el caso de la ciudad es la Ley de Educación de referencia porque no tenemos ley de educación actualmente, ¿sí? Si bien se ha estado intentando en los últimos años confeccionar una ley propia, todavía no tiene sanción. Y la Ley de Educación Inclusiva, si bien perdón, la Ley de Educación Nacional, si bien es del año 2006 y es anterior a la sanción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por 2 o 3 años, ya tenía un espíritu en todo su diseño, en toda su formulación que es inclusivo y habla de las personas con discapacidad como también centro eh, de la política educativa y la responsabilidad de los ministerios de educación de garantizar las condiciones para sus trayectorias educativas. Bien, en relación a los equipos de orientación, voy a pasar esto rápidamente, pero los equipos de orientación, el psicopedagogo, ya sea en la escuela o en el centro de salud o como profesional privado, siempre me gusta hacer la invitación de que hay un trabajo que hacer con el sistema educativo respecto de las familias, ¿sí? Porque muchas veces hay miradas que acompañan y que sostienen y que las incluyen en el entramado institucional, y hay otras veces que la mirada está posicionada en que la familia es productora de problemas, que la familia es de alguna manera, tiene tela de ese déficit que a lo mejor presenta ese niño. Muchas veces la mirada es de juzgamiento y pocas son las veces en las que se le involucra en el proceso de búsqueda de respuestas. Pocas veces se trabaja sobre las expectativas. Hay familias que tienen conocimiento de lo que dicen las normativas, pero no hay un proceso de alfabetización respecto de, bueno, cuáles de esas normativas son de cumplimiento efectivo ya y cuáles de esas normativas en realidad están marcando el camino hacia donde queremos ir, y que eso hoy no es posible de resolver en el sistema educativo, en la escuela de su barrio, en el aula donde su hijo o hija transita, pero que por supuesto eso no significa que la escuela no esté, a través de sus maestros, de los equipos y demás, no esté haciendo su mejor esfuerzo para garantizar su derecho a la educación con las estrategias y con los apoyos que requiere. Y uno de los aspectos que en los últimos años venimos trabajando mucho tiene que ver con la corresponsabilidad. En las escuelas de gestión estatal, esto pareciera que es algo que ya está, hay camino andado. Para las escuelas de gestión privada, todo lo que tiene que ver con la protección integral
es un trabajo que se viene haciendo en los últimos 5 o 6 años de formación al sistema, porque la educación de los chicos, como el resto de los derechos que les asisten, no es algo que es responsabilidad únicamente de los padres, sino que también las escuelas y todos quienes participan de esa trayectoria en cada uno de los roles son corresponsables. De ahí la participación en los protocolos y la responsabilidad en la generación de condiciones para garantizar sus derechos. En relación al estudiante también hay una cuestión que es importante resaltar. Algo decía hace unos minutos, la inclusión educativa tiene sentido si el alumno puede tener aprendizajes y participación. Si realmente no se está ofreciendo una propuesta que responda a sus posibilidades de aprendizaje y a su capacidad de entendimiento en ese momento, si no se accesibiliza la información, si no se arman propuestas donde se puedan contemplar sus tiempos, ¿sí? Y no que el 3 de junio cierre el trimestre y todos cierren de la misma manera y entonces no pudimos pensar en qué objetivos o no de aprendizaje seleccionamos para su secuencia de aprendizaje y no pudimos pensar en otros instrumentos de evaluación. Si además no está teniendo ningún grado de vinculación con el grupo, ¿sí? Si no lo invitan a los cumpleaños, si en el aula no tiene ningún tipo de interacción y participación social, son situaciones que nos tienen que invitar a detener la escena y poder repensar si esas son las mejores condiciones de escolarización, ¿sí? Si de esa manera estamos garantizando su derecho a la educación. Y ahí la invitación siempre tiene que ver con no radicalizarnos con posturas, sino con pensar siempre en que el termómetro tiene que ser el niño o adolescente que acompañamos. ¿Qué es lo mejor para su desarrollo integral? Por supuesto, sin renunciar a todo el trabajo que sí hay que dar en relación a la construcción de condiciones institucionales. Y muchas veces el rol de algunos alumnos que están acompañados o que están en proyectos o que están en un dispositivo específico de los que llamamos en términos de inclusión, no siempre están siendo protagonistas de su aprendizaje, ¿sí? Están o mediados o interferidos por los roles que acompañan y cuando uno le pregunta sobre alguno de los temas que están viendo, no puede dar cuenta de lo que está sucediendo, ni tiene vinculación el tema que está tratando con lo que está sucediendo en la escena del grupo. Y también trabajar con cuestiones que tienen que ver con su rol activo, con su protagonismo y con su autodeterminación. Muchos de los chicos que acompañamos no siempre van a poder tener una autonomía plena, a lo mejor tienen una independencia que va a ser supervisada, pero no podemos dejar de trabajar en su autodeterminación, ¿sí? En su responsabilidad, en su protagonismo, en la posibilidad de elegir, ¿sí? Algunas de las normativas receptan estos principios y hoy por hoy la resolución de PPI plantea que hasta el propio alumno tiene que ser informado de cuáles son las estrategias de apoyo, de cómo va a ser su trayectoria y hasta si se confecciona un proyecto pedagógico individual, tiene que poder, en la medida de su entendimiento, firmar que tomó conocimiento de esas medidas de apoyo. O sea, es parte del proceso. Bien, algunas pinceladas del marco normativo. A nivel nacional, por supuesto, la ley más importante es la Ley de Educación Nacional, que no es menor la información y el dato de que es anterior su sanción a la sanción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se ratifique en Argentina, con lo cual hay mucho del espíritu de la Convención que ha sido receptado por un montón de resoluciones del Consejo Federal posteriores o de resoluciones o disposiciones ministeriales en cada jurisdicción, pero que muchas veces entran en tensión con la ley de educación porque todavía no ha sido ajustada, ¿sí? No ha sido readecuada a lo que la convención plantea. Entonces eso es un punto de tensión en las jurisdicciones también y para las escuelas específicamente. Hay cuestiones que tienen específicas que ya venían cambiándose en el enfoque y que tiene que ver con dejar de pensar a la persona con necesidades específicas de aprendizaje, que eso de alguna manera, como dicen Meilasco y Tony Wood, posiciona
la pregunta sobre la persona, ¿sí? Sobre sus posibilidades y no en el contexto. Se empieza a hablar de necesidades específicas de aprendizaje, se introduce el concepto de adaptaciones curriculares y está pensada desde los alumnos con alguna necesidad específica de aprendizaje como para alumnos con altas capacidades, y ya el artículo 93 de la Ley de Educación también lo trae. Habla de procesos de integración como parte de los procesos de inclusión, ese es el lenguaje de ese año. Y sí, después hay un montón de resoluciones del Consejo Federal que es muy valioso y muy rico poder leerla, porque muchas de esas tienen que ver con el ordenamiento del sistema educativo tal como lo conocemos hoy, y con muchos intentos de transformación del sistema educativo de su punto de partida al punto que hoy se vuelve necesario porque como sociedad la mirada y los requerimientos son otros. La resolución 93 y 103 son específicamente del nivel secundario y ya habla de los agrupamientos flexibles, habla de las trayectorias reales y no lineales. La resolución 155 es específica para la modalidad de educación especial, que es muy rica también y todavía hay cuestiones que están pendientes de implementación, aún desde el enfoque de ese momento. La resolución 174 del 2012, yo lo que voy a hacer es al final de la conversación de hoy, les voy a acercar un dossier a Andrea y al equipo de psicopedagogía para que ustedes puedan tener estas normativas y en el momento que puedan ir mirándolas. Algunas son específicas para cada nivel educativo, como les decía, hay dos de secundaria. La 174 es de nivel inicial y primario. La escuchan como referencia tanto desde la clínica como en educación, porque es la resolución que plantea la matriculación cronológica de los alumnos, la que de alguna manera pone el foco sobre la no repitencia, o se posiciona como que la repitencia no es la estrategia pedagógica, no debiera ser la estrategia pedagógica privilegiada cuando un alumno eh, se distancia de los contenidos nodales pensados para ese año o curso. También plantea como respuesta a las dificultades de alfabetización que se evaluaron en ese momento, que hasta hoy persisten. Se planteó la unidad pedagógica, que es que los alumnos de primero a segundo grado no repiten, sino que hay una temporalización, ¿sí? Como una adecuación en tiempo para el logro de esos aprendizajes, porque en ese momento había una repitencia, un índice de repitencia altísimo en alumnos de primer grado, y además había investigaciones del Ministerio de Educación en todo el territorio nacional que tenían que ver, en cabeza de Marta Zamero en ese momento, que tenían que ver con el estudio de cuadernos de clase de primer grado para poder reconocer cuáles eran los enfoques de alfabetización que se estaban implementando en ese momento. Y bueno, se hizo todo un trabajo de fortalecimiento de la alfabetización inicial con ciclos en los institutos de formación docente y demás, pero hubo que tomar una resolución porque si no el fracaso escolar de los chicos era reactivo a lo que se estaba proponiendo como sistema educativo. Y esta resolución es la que trae también, que será capítulo aparte, la estrategia de promoción acompañada como una estrategia de fortalecimiento de las trayectorias educativas. Y la resolución que es más nueva y que por lo menos a nivel jurisdiccional trajo varias resoluciones en consonancia es la resolución 311 del Consejo Federal de Educación, que es una resolución que yo siempre insisto debería llevar la leyenda abajo que diga que, bueno, disculpas, es la mejor discusión que nos pudimos dar como sistema en el momento, porque es una discusión, es una resolución que trae gente que la defiende fervorosamente y trae también como discusiones del momento, trae personas que no están de acuerdo con algunos aspectos de su planteamiento, porque es una normativa ómnibus, entonces concentra muchos temas, sobre algunos no arroja precisión y sobre algunos de los aspectos específicos que no arroja luz tiene que ver con el cómo, ¿no? de los procesos de acompañamiento.
esa resolución es central en los últimos años en relación a la educación inclusiva y toma las resoluciones que mencioné rápidamente anteriormente y por supuesto sí toma, ya por el año de producción, toma el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Educación, ¿sí? La protección integral, incluye toda la normativa y el paquete de las leyes 26.000 que son anteriores a la convención e incluye la convención y después hay documentos técnicos, pero también incluye a la, mm, a la formación superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales a los que quiso dar respuesta la resolución 311 en su momento tenía que ver con la titulación de las personas con discapacidad en el nivel secundario. Hasta ese momento, la ciudad de Buenos Aires tenía muchas situaciones en donde las familias tenían que recurrir a amparos o a denuncias, muchas veces mediáticas, eh, planteando que sus hijos habían terminado quinto año de la secundaria, pero si bien tenían su boletín con las calificaciones correspondientes que permitían cerrar la trayectoria, no tenían un título habilitante, con el impedimento, digo, en términos de acceso a derechos, pero también de una continuidad académica y formativa. Entonces, en ese contexto surge esta resolución. A nivel jurisdiccional, esa resolución que salió a finales del 2016, cuando las escuelas ya estaban cerradas, en la ciudad de Buenos Aires y en primer lugar lo hace la provincia de Buenos Aires, pero ahí en tiempos muy cercanos, la ciudad de Buenos Aires elabora la primera resolución, porque había una resolución chiquita del año 2000 que solo circulaba para educación especial y primaria, en algunos casos accedía a esa disposición, que tenía que ver con el proyecto pedagógico individual. ¿Sí? Y en la ciudad, en el año 2017, un año después, se elabora la resolución 4513, que fue una resolución eh, también controvertida por todos los actores que sumaba al diseño del proyecto pedagógico individual, pero que también eh, fue diseñada, por supuesto, con la mejor intención, pero todavía con muchas falencias en relación a los circuitos, la autonomía institucional, quienes participaban y, por supuesto, también con los recursos, porque sentarse a diseñar un proyecto pedagógico individual requiere de diferentes actores y una tarea que también requiere un proceso y un tiempo a transitar. Ahora después la retomamos, pues es una resolución que se modificó, no se deroga, se eliminan algunos puntos, pero se modifica en el año 2022, posterior a la pandemia. Y en 2018 se regula, ¿sí? Una resolución también que tiene que ver con la resolución 174 y que tiene que ver con las trayectorias y la no repitencia. Se regulan las permanencias en el nivel inicial, ¿sí? Porque ha habido situaciones en las que por etapas las permanencias que se solicitaban se otorgaban para todos los niños, inclusive en salas de 1, de 2, en el maternal, y a partir de esta resolución se regula de manera excepcional la tramitación o la solicitud de la permanencia en el nivel inicial únicamente para salas de 4 y de 5, ¿sí? Para las salas obligatorias. Y están especificadas cuáles. Ahí alguien activó el micrófono de nuevo. Gracias. Hay una resolución específica que se desprende de la 311 también, que tiene que ver con la certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad, a partir de la cual se prioriza su matriculación en escuelas del nivel y se formaliza la misma titulación que cualquier alumno, ¿sí? Con algunas especificaciones para lo que es la educación técnica profesional y
para aquellos alumnos que cursan su trayectoria con proyecto pedagógico individual. Para aquellos alumnos que no alcanzan los contenidos nodales o que el desarrollo de capacidades es lo que se va a documentar, y esto está, los criterios, procedimientos y el modelo de documento que se tiene que confeccionar y que acompaña el analítico, está dispuesto en la resolución 59, que es para los alumnos que no alcanzan los contenidos nodales, ¿sí? O la propuesta pedagógica que se ha diseñado, que están divorciados de la propuesta general aún con adecuación. Bien, la resolución 4513 planteaba en su momento que los alumnos que podían, la población objetivo, los alumnos que podían contar con proyecto pedagógico individual eran únicamente los alumnos con CUT, y la excepción era si tenían un informe profesional. Esto ya en la resolución del año 22 no es así, ya cambió, y en realidad quienes pueden contar con un PPI, todos los alumnos que lo necesiten, con lo cual podría ser que un alumno con altas capacidades o un alumno que está atravesando un proceso de duelo, un chico que llega de otra jurisdicción, requiera un proyecto pedagógico individual, y eso está avalado por la normativa. La población es en los 3 niveles obligatorios. Bueno, hay componentes de la resolución que se lo cambiaron, ahí está como más detallado. Y sí, es importante saber que es para ambas gestiones, para gestión estatal y gestión privada. Si bien es para los niveles obligatorios, no quiere decir que en el nivel superior no se puede armar un proyecto pedagógico individual. El tema es que la legislación en el nivel superior habla de contenidos básicos, ¿sí? No se pueden tocar los contenidos nodales. Pueden haber estrategias de accesibilización, pero y sobre todo las carreras que tienen que ver con educación y salud, ¿sí? La Ley de Educación Superior plantea que las personas con discapacidad, si no acreditan los contenidos básicos obligatorios como cualquier otro estudiante, no van a tener la habilitación profesional. Les adelanto esto. En el cambios de la resolución de PPI a la resolución actual, el PPI se vuelve una excepción. No es que por alguna situación de dificultades en el aprendizaje o desafíos en el desarrollo, para una condición de discapacidad o inclusive para altas capacidades, lo primero que vamos a hacer como institución o como respuesta educativa es el PPI. No, lo primero es de construir obstáculos y barreras en toda la propuesta y en las variables, en las dimensiones que tienen que ver con tiempo y espacio escolar, ¿sí? Primero es agotar ese trabajo y después pensar, inclusive en altas capacidades, pensar primero en el enriquecimiento curricular grupal para después pensar en una medida específica. La resolución de PPI nueva plantea además qué es la institución educativa. ¿Sí? Antes necesitaba autorización o que asistiera alguien de la modalidad, equipos y demás. Bueno, hoy por hoy la escuela es la que tiene autonomía y que puede definir en qué momento diseña un proyecto pedagógico individual. Y también en esta resolución lo que se plantea es no solo la evaluación de si ese PPI es para este año y el año que viene no, o este año no se hace y el año que viene se implementa, ¿sí? No es PPI desde primero a séptimo grado. Y también lo que consigna es que, si bien esto ya estaba anunciado en la resolución anterior, sí pone mucho foco en que cada año se evalúe en términos de logros de aprendizaje cada proyecto pedagógico individual. Acá tienen como reforzando estas cuestiones que tienen que ver con, primero, el trabajo sobre el contexto y las condiciones institucionales antes de pensar en el PPI. Les puse acá como fotitos de lo que es el documento, porque se acerca en la resolución se define un modelo de PPI y tiene como novedoso que además de consignar bueno, los datos institucionales, de la modalidad, también incluye los profesionales externos, ya sean terapéuticos, ¿sí? Como si bien en algunas escuelas que tenían un modelo propio de PPI, por ahí en gestión privada aparecían los datos de
los profesionales de salud, ¿sí? Bueno, en el modelo que es para ambas gestiones, ahora forma parte del diseño. ¿Cómo se va a trabajar? Con una situación referencial, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos que institucionalmente hacen tomar esta decisión? Por supuesto, el punto de partida, que es sumamente trabajoso, porque no siempre, en términos del desarrollo y la construcción de cultura inclusiva, no siempre es la institución o su docente quien tiene conocimiento sobre ese alumno. En esto que pensábamos en la estructura de apoyos, a veces quien más tiene conocimiento sobre ese alumno y cómo está su proceso es alguien que viene como recurso personal o específico de apoyo y no necesariamente su propio docente, ¿sí? En numerosas situaciones es su propio docente quien puede decir dónde está posicionado en relación a los contenidos. Bueno, también incluye la perspectiva del estudiante, de su familia, ¿sí? Porque también es importante decir que el ejercicio del derecho a la educación siempre tiene que ser sopesado en relación a cómo ese ejercicio entra en tensión con el derecho de los otros grupos, de los otros estudiantes del grupo de referencia. Y la Ley de Protección Integral, la Ley 26061, habla de que el derecho de uno de los chicos no puede poner en tensión el bienestar común, ¿sí? Y hay situaciones, sobre todo las situaciones que tienen que ver con desafíos conductuales, en las que es necesario hacer un abordaje desde la perspectiva de protección integral. Melina, perdón que interrumpa. Ya son y cuarto, por si querés ir cerrando. Así después Gracias. interrumpimos. Como dato importante, esa resolución viene con un documento de orientaciones, no todas las resoluciones traen documentos de orientaciones, pero que de alguna manera lo que intenta hacer es impulsar la transversalización de esta mirada de la educación inclusiva. Bueno, la resolución de permanencia está todo como muy detallado, cuál es el circuito por el que se solicita. No, les pasé rápido la resolución de titulación en el nivel secundario. Esta salvedad, los alumnos pueden titular con un proyecto pedagógico individual que haya tenido adecuación de contenidos. Eso se va a consignar en la titulación, ¿sí? en la columna de observaciones del analítico. Y en el caso de la educación técnica profesional, si los alumnos no alcanzan los contenidos nodales que son obligatorios porque tienen una habilitación profesional, en esos casos lo que se otorga es el título del nivel secundario básico. Y sí, en aquellos alumnos que no alcanzaron o están muy distanciados de las propuestas que se fueron construyendo a partir del proyecto pedagógico individual, se acompaña con, en función del diseño de la NES, que ahora es la secundaria aprende, de la nueva escuela secundaria, el informe de capacidades, ¿sí? Cómo el alumno específicamente se describe cómo está su nivel de logro en relación a esas capacidades. Bueno, intenté como muy abuelo de pájaro entrar en algunas cuestiones que tienen que ver con el marco conceptual, sin desconocer las tensiones que eso genera en territorio y algunas de las normativas como más específicas aplicadas a los niveles, y sabiendo que en este momento la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en una nueva resolución en relación a la educación inclusiva que tiene que ver con seguir repensando el sistema para dar una respuesta cada vez más asertiva para los alumnos que acompañamos en el sistema. Muy bien. Meli, ¿querés dejar de... Ahí está, así nos vemos. Bueno, muy bien, mucha información, muy interesante. Vamos a dar lugar a preguntas, dudas que quieran hacerle a Melina. Había algunas en el chat, quien quiera decirla en voz alta. Preguntaban, bueno, lo de la resolución del PPI ya lo agregó, lo comentó. No sé si había algo en el chat que quedó sin responder, pero bueno, aprovechen que tenemos a Meli para hacer preguntas.
Hola, buen día. Hola, buenos días. Gracias, muchísima información. Menos mal que va a quedar grabado porque voy a tener que sentarme a desglosar mucho. Quería saber, yo trabajo en la provincia de Córdoba, si estas resoluciones son nacionales. Vos al principio mencionaste resoluciones y ley nacional y después ya me perdí, no sé si competen solo para Cava. Por ejemplo, Bien. sí, decime. En la Ley de Educación Nacional y todas las resoluciones del Consejo Federal son para todas las jurisdicciones. Después, con esos lineamientos de las resoluciones del Consejo Federal de Educación, cada jurisdicción elabora su propio marco normativo, ¿sí? Pero como es un requerimiento de cumplimiento efectivo, cada jurisdicción tiene una normativa específica en relación a no solo la propuesta pedagógica individual, sí, que es no sé, para nosotros es el PPI, para Provincia de Buenos Aires es la PPI porque es la propuesta. Bueno, cada jurisdicción lo va armando, pero también en relación a la titulación. Cada jurisdicción tiene una normativa específica. Si vos planteas en el caso de Córdoba, yo puedo agregarla en el dossier de normativa para que lo tengas también. Hay un caso como más atípico en términos de la normativa, o si se quiere, con un recorrido diferente, que es el caso de la Pampa, ¿sí? Que además ha sido premiado por la ONU y demás, y que tiene un desarrollo distinto al de las otras jurisdicciones, pero que además las normativas surgieron después del trabajo, no es que marcaron un norte y después se hicieron los cambios, sino que la transformación se fue dando más a nivel territorial, con diferentes miradas y acuerdos en relación a la propuesta, pero se fue dando a nivel territorial y después se normó y se reguló. Bien, Pero muchísimas gracias. siempre la normativa ayuda a pensar, primero a interpelar el contexto de producción de ese momento, cuáles son los marcos conceptuales que permiten dar luz a esa normativa y en muchas instancias como profesional sirven para construir fundamentos pedagógicos de las medidas de apoyo que se pueden construir para un alumno, ¿no? Las decisiones que se van a tomar. Y muchas Bueno, veces el muchas sistema, gracias. perdón, Sí. perdón, agrego esto, muchas veces el sistema se queda, cuando sale una disposición, a veces se actualiza, no sé, la de PPI del 17 se actualizó en el 22. Las prácticas que generó la resolución de PPI del 2017 todavía estamos trabajando para deconstruirlas, ¿sí? Porque hay escuelas que esperan que venga la autorización para hacer el PPI o que hacen PPI para todos los chicos a principio de año sin haber hecho una evaluación contextual y el trabajo de construcción de obstáculos antes. No es tan sencillo. Si bien el rol de los supervisores es el de acompañar la implementación de la normativa, porque ese es su rol dentro del sistema por reglamento educativo, no necesariamente esto se da de manera extensiva y a veces la construcción se da en el acompañamiento situado por alguna complejidad de una situación que les preocupa a la escuela y que hay que abordar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Planteo Hola, alguna. sí. Dale, Silvi. Ok, hola. Como algunas reflexiones, algo que dijiste, no radicalizarnos, que es algo que estando, yo trabajo en escuela, se hace muy difícil porque a veces la escuela plantea por ahí la necesidad de que un niño, sobre todo en nivel inicial, de por ahí hacer una permanencia, y la verdad que es muy complejo todo lo que, todos los obstáculos que se ponen para poder llevarlo adelante. La otra cosa es que lo que más nos cuesta en la escuela, es una escuela de Ciudad de Buenos Aires, de gestión privada, son las cuestiones más conductuales que
de acceso a los contenidos. Y eso, bueno, la verdad que nos interpela, uno va buscando y conocemos el marco, pero se hace bien difícil encontrar los apoyos, incluso desde la supervisión, y nos ha pasado la situación de que frente a una de las pruebas estandarizadas se solicitó que algún chico pudiera usar desde un dispositivo porque era una de las posibles herramientas de acceso. Y la respuesta fue, no, bueno, mejor pídanle que no venga ese día porque no le podemos autorizar. Entonces, nos parece como muy, muy bueno esto de que este marco para pensar, pero a veces en la práctica se nos hace muy difícil. Comparto no sé si es una pregunta, pero un, una sensación desde el colegio. Silvina, comparto lo que traes. Muchas veces mi rol tiene que ver con acompañar a los supervisores en aquellos pedidos de acompañamiento que hacen las instituciones y en relación a las manifestaciones conductuales de los chicos que muchas veces ponen a la escuela patas para arriba, porque tenemos situaciones donde los chicos pegan reiteradamente, gritan, salen. En los casos más complejos han roto el límite y le ha pegado al adulto, ¿sí? A su maestro, delante de sus compañeros y demás. Los principios que rigen la práctica tienen que ver con esto, y no digo con esto en el sentido de la protección integral, ¿sí? Tiene que ir de la mano de pensar a ese niño en una escena de aula. Entonces hay que también preservar a los otros chicos, ¿sí? Un chico que aprende, primero que no puede aprender en un clima de aula así, ¿sí? Eso es como la base. Pero además que un chico que aprende que en su aula las sensaciones de alerta permanente, que además él y su maestra están en la misma línea, ¿sí? Porque quien tiene que cuidarlo también le pegaron. Esa es una escena que hay que interrumpir, ¿sí? Y esa es la invitación cuando una escuela le comunica al supervisor que está pasando esto. Muchas veces me he encontrado con docentes, con directivos, con mucho padecimiento que te dicen, tal supervisor en diferentes gestiones, ¿no? Tal supervisor me dijo que, bueno, que hay que aguantar, porque no hay otra. Esa no puede ser la respuesta. Sobre todo alguien que está todos los días comprometido con ese proceso, cuidando una comunidad. Entonces, sí, la respuesta tiene que ser, bueno, nos sentamos a trabajar juntos, ¿sí? Y lo primero es, muchas veces, es detener esa escena y decir, si este chico viene todos los días así, lo primero que aprende es que eso es estar en la escuela. Y esa escena hay que interrumpirla, con todo lo costoso que es. Por supuesto que a veces se puede hacer con acuerdos y a veces se puede hacer con un acuerdo institucional entre la escuela y el acompañamiento del Ministerio de Educación, ¿sí? Como medida excepcional, transitoria, pero de cuidado, ¿sí? Porque si no, no se puede promover ni el aprendizaje de ese niño ni el aprendizaje de su grupo clase. Y hemos acompañado medidas donde se arma otra trayectoria, se personaliza en los tiempos, los espacios escolares, y esa trayectoria se le informa al Consejo de Derechos. ¿Por qué? Porque la escuela lo que dice es, en estas condiciones, con todos estos apoyos que hemos construido, con toda esta estrategia y demás, no estamos en condiciones de garantizar su derecho a la educación. Es más, ofrecerle esta escena todos los días lo pone en riesgo y pone en riesgo al resto de sus compañeros. Mientras abrimos un proceso de trabajo comunitario que incluye la entrevista con los profesionales, ¿sí? No el llamado del psicopedagogo del colegio o del psicólogo del colegio al profesional de chicos, sino una entrevista de trabajo conjunto, donde podamos analizar diferentes variables que no tienen que ver con pensarlo en otra escuela. Primero tiene que ver con pensarlo en qué le pasa, qué le está pasando, ¿sí? ¿Qué padecimiento nos está mostrando, qué abordaje hay que hacer. Y después, muchas veces tiene que ver con volver a la misma escuela después de todo un trabajo, con volver a la misma escuela con un diseño, una trayectoria a su medida, para no devolverle una propuesta que no sea a su medida y que realmente lo termine agrediendo, porque la propuesta que armamos puede ser constituirse en una verdadera agresión a sus necesidades. Entonces, y otras veces tiene que ver
que la familia en ese momento decide una propuesta que tenga que ver con una escuela más chica o con otra orientación o inclusive con una escuela de educación especial. Cualquiera de esas definiciones no son sencillas porque hasta conseguir una vacante en escuela especial se vuelve complejo por las decisiones y definiciones que a veces hay a nivel jurisdiccional. Pero ese trabajo tiene que estar. No puede ser que la escuela pase de su rol de armar trama y de sostén a soportar. Si la vivencia es de que están soportando una escena, algo está mal y algo hay que cambiar, ¿sí? No podemos empezar el día, porque además eso genera que los docentes terminan con estrés, con licencias, digo, con RT y demás, lógicamente, porque nadie puede sostener esa escena todos los días. Y el primero que se ve perjudicado si sostenemos esa escena es ese niño, porque terminamos invisibilizando su padecimiento. Si nosotros todos los días abrimos la puerta para que pase lo mismo sin que algo del orden de la diferencia entre, bueno, estamos de alguna manera cronificando esa situación. Hay chicos que por su condición van a tener conductas desajustadas en algún momento. Eso tiene que ser excepcional, no es la regla. Nadie puede vivir así todos los días y no tenemos que naturalizarlo. También tenemos un montón de profesionales que acompañan a chicos con estas condiciones que no tienen preparación para lo que es el abordaje y el manejo de la conducta. Entonces, cuestiones que se deberían desactivar en semanas o en meses se cronifican. Y después eso es mucho más complejo para insertarse en el tejido social, ni que hablar en la secundaria. Gracias. Yo te quería hacer una consulta. Perdón. Sí. ¿Sos Jenny? No. ¿Quién es? Romy. Ah, porque Jenny tenía la mano levantada. Bueno, a ver, hacemos la pregunta tuya, la de Jenny. Acá tengo una colega del equipo que quiere preguntar, Guillermina, y vamos cerrando porque estamos en hora. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo abordamos esta cuestión de la inclusión, ¿no? Con las familias, cuando yo, por ejemplo, trabajo en un centro de desarrollo infantil y bueno, en mi caso tenemos un nene que tiene TEA, pero realmente empezó, bueno, hace un mes más o menos, no tiene CUD, todavía está tramitándolo la mamá, no tenemos acompañante, y la verdad que se hace muy difícil, porque es un nene que se la pasa tirado en el piso, no tiene o sea, la interacción con lo que tiene con los compañeros es de acercarse cuando un nene grita y llora y se le acerca como mirándolo, pero digamos, no tiene lenguaje, no hay atención, digo, para poder, vamos a darle tiempo, ¿no? Obviamente, pero si uno tiene que hablar con la familia, ¿no? Que todavía está procesando el tema del diagnóstico, cómo se hace, ¿no? Porque no, digamos, para que tampoco lo tome mal y que sienta que a su hijo uno lo está excluyendo, pero realmente estamos hablando con la dirección de que no sé si a este niño le sirve esta escuela donde tampoco tenemos tampoco acompañante, yo voy una vez por semana, digamos, eh, bueno, es como que tanto están las maestras con esta cuestión y la familia, ¿no? Que recién está empezando con este tema del diagnóstico. Creo que lo primero es pensar que son construcciones complejas, ¿sí? Pero que son construcciones que hay que ir eh, trabajando en conjunto. Nadie puede solo en estas situaciones. Y también eh, hay procesos familiares que se ponen en juego porque piensen que todo lo que tenga que ver con la institucionalización en el sistema educativo organiza la vida familiar. Entonces, muchas veces uno pone el foco en qué escuela o cuál es el cartel que tiene la puerta, digo, de la escuela, y para la familia es lo más importante que pueda estar alojado en un lugar, ¿sí? Cuando eso no está dado. Muchas veces encontrar una institución educativa del nivel o de la modalidad se vuelve una tarea titánica para las familias. Yo creo que ayudar a la familia a conectarse con las necesidades reales de sus hijos es un tema complejo, porque no es inmediato. Que se lo digamos nosotros desde el rol profesional o se lo diga un médico con delantal, eso no hace a la construcción de la verdad para la familia, ¿sí? Porque es algo que tendrán que tramitar.
Y muchas veces eso no va de la mano con los tiempos objetivos familiares no van de la mano con los tiempos de escolarización en el sistema. Sí, pienso que de todas maneras el nivel inicial es como de los niveles el más amigable por el formato que tiene, ¿sí? Para poder alojar. Y muchas veces es como, bueno, la gran apuesta. Pensemos en el nivel inicial como una oportunidad, ¿sí? Con chicos con muchos desafíos, tener un contexto parlante, tener un contexto donde hay una diversidad de propuestas que se le acercan y demás, muchas veces tracciona de ese punto de partida. Y en otras situaciones habrá que posicionarse y también fundamental pedagógicamente qué de esa propuesta puede ser valioso y que esa propuesta se puede constituir en un obstáculo, porque hay chicos que el dinamismo de una sala con 20 alumnos se le vuelve agresión en términos de los desafíos sensoriales, de los desafíos sociales, de lo que implica la interacción en una demanda grupal y demás. Pero no son construcciones automáticas. Pero insisto que ahí hay que incorporar otras voces. Muchas veces nosotros recomendamos el asesoramiento a familias que hace Copidi, ¿sí? Que ahora es Subsecretaría de Discapacidad. En la ciudad de Buenos Aires hubo un replanteamiento en relación a las personas con discapacidad. No es lo mismo una oficina, una dependencia, a que el área de la protección de los derechos de las personas con discapacidad ahora sea una subsecretaría que depende directo de la jefatura de gobierno. Y en esa área hay un área específica de apoyo a familias que las ayudan no solo con los trámites que son engorrosos en términos de la gestión del CUT, también con las obras sociales y en otras oportunidades ayudándolos a recibiendo orientación para pensar como familia sobre ese hijo e hija en relación a las necesidades. Y a veces introducir un tercero en esa conversación ayuda a destrabar posicionamientos que de alguna manera terminan obstaculizando las mejores decisiones para ese hijo. Bien. Jenny. Bueno, buen día, muchas gracias por toda la exposición. Yo trabajo en Junín de los Andes, Neuquén. Digo esto, pero no sé si tiene que ver con provincias, pero lo que me preguntaba es si un PPI necesita sí o sí de la intervención de la escuela especial. Yo, con mis pacientes particulares y trabajando con sus docentes, ¿pueden tener un PPI o necesita del CUD? Esa En es la realidad, pregunta. gracias. Qué lindo desde tan lejos escucharte. Ujú. Eh, desde todo el marco normativo nacional, lo que se impulsa es que si un alumno necesita una propuesta personalizada, la pueda tener, ¿sí? Como institución educativa, como sistema, tenemos la responsabilidad de garantizar su derecho a la educación con los apoyos que requiera. Y ese apoyo puede ser la personalización de la propuesta, el cambio estar en la escuela no necesariamente es estar siempre en el aula, si él necesita otro espacio, si requiere de otro agrupamiento. Todas esas medidas son medidas que cualquier institución educativa tiene la autonomía para tomar en relación a un alumno o una alumna que está matriculado, ¿sí? En algunas resoluciones, como las primeras que salieron cercanas a la 311, sí había como eh, una sobrecarga a todo lo que fue la modalidad de educación especial, insistiendo en que solo para la confección se podía dar la confección del PPI si había un referente de educación especial. En la mayoría de las jurisdicciones no hay un incremento de la POF de educación especial, con lo cual eso generaba una sobrecarga enorme para los docentes y la itinerancia de estar en el momento que sobre todo con la comprensión del sistema en ese momento de que para cada chico con una condición había que hacer PPI. Y la discapacidad no supone per se que haya desafíos en el aprendizaje, ¿sí? Pero en ese sentido, cada jurisdicción ha ido haciendo un proceso de avance en la construcción de culturas y modificación de prácticas que tienen que ver con esto, que cualquier niño que lo necesite después de que uno hizo todo un trabajo de barrido de esas barreras y de construcción de condiciones institucionales, debería tener acceso a su propuesta personalizada, porque eso es lo que responde a sus necesidades y a sus necesidades básicas de aprendizaje como plantea la Declaración de Salamanca.
Muy bien, muchas gracias. Guille, última pregunta. Bien. Hola Melina, ¿cómo estás? En realidad Hola. tengo consultas acotadas que resultan de nuestra clínica con niños y en relación a las escuelas. El primer punto es que generalmente para que ellos hagan un informe ponen como condición que tiene que haber una nota de evaluación formal para hacer el informe donde esté como la firma de todo el equipo tratante, su matrícula y demás. Yo quería saber si había un marco legal que avale esto, si el informe es como un material del material o en este caso un documento ahí va, del paciente. Y la segunda consulta es que generalmente cuando nosotros vamos a pedir estos documentos, en vez de pedirlo a la escuela o a la docente, que es la que se supone que está más tiempo con el niño o adolescente, hacen que lo pidamos en el caso de escuelas públicas que tienen un mismo EOE, varias escuelas, al equipo, ¿no? Al EOE. Esto también hay como una normativa atrás de esto, cuál es el objetivo, porque a lo que a nosotros nos interesa es saber cómo lo ven al niño, obviamente la perspectiva del EOE, pero también de la persona que pasa más tiempo con esta persona. Ahí no, tengo que decirte que el sistema educativo es como absolutamente jerárquico, organizado, administrativo, entonces hay un montón de cuestiones que son requerimientos de la formalidad administrativa, si se quiere, como con mucho peso ahí. Eso en las nuevas resoluciones que se están discutiendo ahora va a cambiar un poco en términos de que para agilizar las ayudas que los chicos necesitan no podemos hacer todo ese circuito de comunicación. Por supuesto, sí, la formalidad de los informes profesionales tienen que tener el membrete, bueno, todo es la firma, por supuesto, matrícula y demás. Ahora, ¿cómo en el mientras tanto nos acercamos a la mejor estrategia? Yo siempre recomiendo, no es que va a suceder mágicamente, pero siempre recomiendo el encuentro, ¿sí? Solicitar una entrevista presencial en la escuela y pedir una entrevista donde pueda estar la directora y pueda estar la maestra. Muchas veces uno se encuentra con un maestro que conoce y que nos puede devolver mucho de lo que pasa en la escena de aula y que eso lo podemos volver insumo de trabajo en los espacios de la clínica, ¿sí? Pero no siempre un informe repone la mirada de un docente cercano sobre ese alumno y que tiene muchas veces un montón de cuestiones valiosas para aportarnos al acompañamiento. Y nosotros tenemos como que interpelar eso burocrático y administrativo. El encuentro no reemplaza, digo, por ahí el informe puede servir en términos de sistematizar después la información, de completar el legajo y demás, pero a la hora de intervenir, hoy digo, es como que hay que hacer el movimiento en contrario. Hay que generar esos espacios, a veces se pueden dar desde la virtualidad, no necesariamente teniendo que trasladarse a la escuela, pero hay muchos docentes que también están esperando que se les dé voz en la trayectoria de un alumno, ¿sí? Por ahí son un montón de otros interlocutores y el propio docente en aula no es convocado a esos espacios. Y no aparece desde el informe, pero tampoco aparece en las reuniones donde se piensa la trayectoria. Perfecto, muchas gracias. Absolutamente. Bueno, te vamos a liberar, Meli. Bueno, solo compartir con la audiencia que un día en una reunión, nunca me voy a olvidar, Meli, en una escuela en la que yo trabajo, privada, vino Melina a asesorar por el caso de un alumno que pasaba secundaria y hablando de inclusión, Meli dijo, hacer, se puede hacer todo. Esto quiere decir, todas las estructuras que tenemos se pueden mover a modo tal de bajar barreras y permitir que ese alumno pueda seguir su trayectoria educativa. Me pareció fundamental esa declaración porque además marcó un cambio en la institución también en la mirada. Así que, Meli, me alegro muchísimo que estés en el rol que estás hoy para acompañarnos en la cuestión de la educación inclusiva. Tu clase fue hermosa. Hay un montón de comentarios ahí en el chat agradeciendo tu claridad, tu información. Bueno, mucha gente, no sé si vos querés leerlo, pero mucha gente agradeciéndote mucho. Así que, bueno, una vez más, gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes y retomo eso que vos traes. Crear una escuela que sea cada vez más inclusiva es posible. Ningún marco normativo está en contra de eso, pero siempre
es prioritario pensar en ese niño, niña, adolescente, en su bienestar integral, ¿sí? Que eso implica la responsabilización de todos, ¿sí? La corresponsabilidad de todos los que acompañamos. Y hoy no, pero hay un montón de escenas escolares en donde podría contarle que las escuelas han como ensanchado sus márgenes y sus límites y hay trayectorias hermosas, hermosas aconteciendo en muchas escuelas. Bueno, esperamos el material que nos prometiste, así lo compartimos con las colegas. Y bueno, y te esperamos. Y en la clase de Cheita, obvio, si querés sumarte, ahí estaremos. Ahí está Bueno. bien. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Eso, Beso grande. lindo. Muchas gracias. Bueno, adiós, colegas. Gracias, chao. Varias ex residentes por ahí que las queremos mucho. Así que, ¿dónde está eso? Adiós.